buen día, buenas tardes, hola a todos. Sé que es muy, empieza a ser un poquito tarde, que bueno, hemos escuchado un montón de charlas súper interesantes y entonces bueno, ha sido increíble estar aquí hoy y es un honor para mí estar aquí y pues poder presentar mi trabajo también. Pues por primero, bueno, como habríais entendido por mi acento y también por mi nombre, pues yo soy italiano, soy de Roma y entonces si me voy a equivocar un poco con el español, pues voy a intentar hacer lo mejor que pueda. El español me encanta como idioma y pues de verdad es un honor estar aquí. Pues entonces, a ver, ¿quién soy yo? Pues como Ismael dijo antes, soy un analista de Cyber Threat Intelligence por Digital Shadows y entonces en teoría trabajo en Londres, pero como he dicho antes, por el momento estoy en Tenerife. Y pues además de lo que hago normalmente en mi trabajo diario, también soy presentador del podcast Shadow Talk, que es el podcast de Threat Intelligence de Digital Shadows y que también empezó a tener algunos episodios en español que presento yo también y vamos a hacer más de estos en el futuro y entonces pues estoy de verdad súper ilusionado de esto. Y antes de trabajar por Digital Shadows estaba en la uni y estudié Relaciones Internacionales y Política en Italia y después hice un máster internacional en inteligencia, seguridad y estudios estratégicos un poco por toda Europa. Fue Escocia, Irlanda, Turquía, República Checa, entonces fue una experiencia muy interesante. Y como he dicho antes, recién llegado a Tenerife. A la derecha de la pantalla podéis ver también mis redes sociales, entonces si queréis conectar, pues me haría un montón de ilusión hablar con vosotros después y mientras de este summit. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Antes de empezar, pero, como hemos dicho antes, esta va a ser una presentación sobre lo que va a pasar en 2022, pero antes de eso, miramos un poco lo que pasó en 2021. Aquí tenemos algunos datos personales de cosas que me pasaron personalmente en 2021 y bueno, como podéis ver, no ha sido el año más saludable de mi vida, no hice un montón de ejercicio, no comí la comida más saludable de mi vida, pero hablé un montón con mi abuela que me llama todos los días para preguntarme si he comido este día, como todas las abuelas italianas. Y además hablé un montón de ransomware en el podcast, a través de blogs e informes para nuestros clientes. Ha sido un año muy complejo en el panorama del ransomware. Pues en 2021 pasaron un montón de cosas en este campo y de verdad estar allí y estudiar todo lo que pasa e informar a los otros y tal ha sido muy interesante de mi parte, muy dinámico de verdad. Y aquí en esta slide tengo solo algunos de los eventos más importantes que yo creo que pasaron en este año. Por ejemplo, uno de lo más importante que hemos visto en el año pasado fue el ataque contra Colonial Pipeline, un ataque que fue organizado por el grupo de ransomware DarkSide y que impactó todo el sistema de conducción de petróleo a toda la costa este de los Estados Unidos. Un ataque muy importante contra unas infraestructuras críticas nacionales por Estados Unidos y que entonces de verdad cambiaron un montón de las cosas por cómo esa amenaza fue percibida y además de todo el entorno del ransomware. Entonces tuve también un montón de repercusiones, de implicaciones por el mercado del cibercrimen, en el underground, en la dark web, algo que monitoreamos en mi trabajo, y también a nivel nacional, o sea, de respuesta contra el ransomware. Entonces podéis ver allí abajo a la derecha que los Estados Unidos ofrecieron recompensa de hasta 10 millones de euros por eso, por atrapar esos hackers. ¿Y qué más? Pues el ataque contra Casilla, un ataque que fue organizado por el grupo de ransomware de Revit, llegó a encriptar casi 1.500 empresas diferentes con un ataque solo. Entonces fue como un ataque de ransomware y de supply chain, entonces de la cadena de todo. Porque claro, como siendo un proveedor de software Casella, cuando fue impactado de consecuencia a todos sus clientes.
¿Y qué más? Pues vimos un montón también de acciones de ciberseguros, porque claramente cuando las compañías que se ven comprometidas por un ataque de ransomware se vueltan a sus ciberseguros e intentan claramente pagar con este dinero, que a lo mejor es la manera más rápida, aún probablemente no la más éticamente justa, para responder a un ataque de ransomware. Y además vimos también un montón de actividad a nivel diplomático, a nivel de estados de jefes de estado que intentan hablar a nivel bilateral y multilateral para resolver de alguna manera este problema. Entonces, cuando llegó el final del año, estuvimos allí en el equipo de Photon de inteligencia de Digital Shadows y estuvimos preguntándonos, pues, ¿qué más? O sea, ¿qué más puede pasar en 2022 que ya no hemos visto el año pasado? Pues hay dos maneras aquí como analista de inteligencia de intentar a ver lo que va a pasar después. Puedes hacer previsiones o puedes hacer lo que en inglés llaman forecast, intentar tener como una manera más estructurada de mirar al futuro y por eso utilizamos unas técnicas que se llaman técnicas de análisis estructuradas que se utilizan por diferentes razones. Vamos a ver algunas. Aquí en esta slide podemos ver 4 de las principales razones por la cual utilizar estas técnicas puede ser muy bueno. Lo primero es que te dan como una metodología rigurosa que puedes seguir paso a paso para que tu análisis sea más enfocada y más firme. Además, esas técnicas te ayudan también a tener una mayor comprensión de las que son tus limitaciones cognitivas que todos tenemos. Hasta lo más inteligente del mundo tienes uno de esos biases que de alguna manera van a afectar nuestro razonamiento de analista de intelligence. Además, utilizarla puede reducir el riesgo de fracaso de la inteligencia, que es uno de los problemas más importantes de esa disciplina, y hace nuestro razonamiento más transparente a los consumidores, porque la inteligencia se puede distribuir de un montón de maneras. Se puede hacer con un informe privado, con un blog, con un podcast, tal, pero poder describir cómo hemos llegado a nuestras conclusiones va a ser muy, muy importante para establecer una suerte de confianza con el consumidor de inteligencia. Además, utilizar estas técnicas se puede transformar en un ejercicio de team building muy divertido e informativo y puede ayudar a desarrollar el pensamiento creativo, que a lo mejor no se nota tanto en los analistas de inteligencia, pero yo creo que es algo súper importante y súper útil para ver cómo las cosas se van a desarrollar en el futuro. Al final, el último punto, estoy seguro que esas técnicas son muy sencillas a montar y se pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier compañía, sin ningún gasto de dinero, solo con unos analistas buenos, pero eso vamos a ver después. Entonces, para ver lo que según nosotros va a pasar en el 2022, utilizamos una técnica de análisis estructurada que se llama el cono de posibilidades o the cone of possibility en inglés. Pues este cono es una técnica que nos ayuda, que permite a los analistas de imaginar algunos escenarios posibles y de manera estructurada claramente y ayudarnos a tomar decisiones de consecuencia. Además, como podéis ver, de forma gráfica es bastante intuitivo, porque a la izquierda podéis ver, al principio del cono podéis ver dónde estamos ahora en el tiempo, el 1 de enero de 2022, mientras al final es dónde vamos a estar en un tiempo que elegimos nosotros, entonces en un año. Como podéis ver de manera gráfica, lo más nos alejamos del principio del cono, pues lo más grande es el range de posibilidades que podemos encontrar, que vamos a dividir entre plausible y posible. Pues es un instrumento muy útil, muy sencillo a montar y yo creo que es increíblemente bueno para las análisis a corto y medio plazo. Vamos a ver entonces cómo utilizarlo. Pues lo primero que tenemos que hacer para montar un ejercicio como esto, lo que hicimos nosotros en diciembre, fue crear una lista de impulsos,
¿Qué son los impulsos? Pues los impulsos podemos verlo como los factores claves que están detrás de un fenómeno. En este caso, como estuvimos analizando el ransomware, los impulsos, los factores claves pueden ser, por ejemplo, el pagar a través de criptomoneda, las acciones de las policías internacionales y el hecho que, por ejemplo, la mayoría de esos grupos están operando desde países que antes estaban en la Unión Soviética. Entonces, creamos esta lista, nosotros llegamos a ser como 10 impulsos, pero 5 o 7 van muy bien, y después la transformamos en hipótesis. Entonces, a través de una sesión de brainstorming con el resto del equipo de inteligencia, llegamos a construir unas hipótesis, o sea, tomando los impulsos que hemos pensado, cómo creemos que esos factores van a estar hace un año después de lo que estamos mirando ahora. Entonces, por ejemplo, para hacer algunos ejemplos, con lo que hemos dicho antes de la criptomoneda, pues vamos a decir, hablamos entre nosotros, llegamos a un compromiso y estamos todos más o menos de acuerdo que pensamos que las criptomonedas en diciembre de 2022 van a estar igualmente utilizadas como la manera más común para pagar los rescates. Y la misma cosa se puede hacer, por ejemplo, con las acciones de la Policía Internacional. Creemos que un año después van a tener muchas más acciones de ese tipo y que van a tener un impacto más grande. Una vez que tenemos también esta lista de hipótesis, pues vamos a construir los escenarios. ¿Y cómo se hacen? Hay principalmente tres, pero se pueden montar cuanto queremos. El escenario base, que dice, bueno, tomamos las hipótesis que creemos que va a pasar, de lo que creemos que va a pasar en un año y la ponemos todas juntas. ¿Cuál es el escenario que iría a crear esto? Y después los escenarios alternativos. De esto de verdad puede construir a cuanto queréis. Nosotros construimos 3 en una sesión de 2 horas para hacer este proyecto. Y pues, escenarios alternativos, ¿qué haces? Toma las hipótesis que tenía antes y cambia 1 o 2 cada vez y la pones al revés, por ejemplo. Entonces va a decir que la Policía Internacional no va a hacer ninguna operación más, y ves cómo cambiaría tu escenario. Y de allí, claro, hay como un efecto a domino, y entonces de uno al otro y tal, y vamos a ver cómo creemos que las cosas se podrían desarrollar de esa manera. Y al final, el último escenario que creamos, que lo que yo creo que es más divertido y lo que más empuja a los analistas a pensar de manera creativa y fuera de lo común, es el escenario wildcard. En ese escenario, ¿qué pasa? Pues cambiamos más hipótesis, 3 o 4 y tal, e imaginamos algo fuera de lo común, o sea, algo que es bastante improbable que pueda pasar, pero igualmente tendría un impacto muy grande. Entonces, ahora vamos a ver los escenarios. El primero que vamos a contar un poco es el escenario base, o sea, y si no cambia mucho, y si las hipótesis que hemos visto se van a quedar, pues lo primero que tenemos que decir que esto no es necesariamente lo más posible, es solo si nada cambia, ¿qué va a pasar? Sabemos todos que las cosas cambian muy rápidamente y de manera muy dinámica, especialmente en el campo de la ciberinteligencia, entonces no es para nada lo más probable, pero seguramente es una posibilidad, ¿sabes? Y pues, ¿qué iría a pasar? A ver, algunos asuntos que hemos pensado. Pues las criptomonedas se quedan siendo el medio principal para pagar los rescates. Y no haría ninguna regulación en los pagos de rescate, entonces los gobiernos siguen preocupándose de otra manera de este problema y los actores criminales seguirían operando tranquilamente desde su casa donde están y siendo tolerados a lo mejor de los estados donde están, por ejemplo, en algunos casos como los estados de la ex Unión Soviética. Y además, ¿qué pueden hacer los estados occidentales en este caso? Pues no mucho, como no mucho se ha podido hacer en los últimos años a nivel de sanciones, por ejemplo, o de acciones diplomáticas. Como el problema de la atribución de esos ataques a un estado
es muy difícil, pues eso hace el trabajo de los estados occidentales, por ejemplo, aún más complicado. Entonces, no sabe, o sea, hemos pensado bien todo lo que podría pasar, pero el resultado es que sería muy difícil derrotar, perdón, al ransomware si nada cambia de verdad. Entonces hemos desarrollado otro escenario y fuimos a hacer el alternativo. Pues en esto hemos pensado, ¿y si los pagos de ransomware fueran ilegales? O sea, muchos estados, muchos gobiernos se ponen juntos y eligen hacer esos pagos ilegales. ¿Qué iría a pasar? Pues hemos pensado, por ejemplo, que en el corto plazo esos pagos se harían de manera clandestina y entonces seguirían existir, pero claro, no se puede hacerlo de manera tan pública como se hace ahora. Pero en el medio y largo plazo las cosas irían a cambiar necesariamente porque seguramente los estados podrían desarrollar alguna herramienta para monitorear de manera mejor quién paga, quién no paga y tal, y poner como sanciones y multas a las organizaciones que pagan de manera ilegal. Y además los clientes también y los shareholders, por ejemplo, de las compañías públicas, pues no estaría muy feliz de ver como en el periódico la noticia que una compañía ha pagado de manera ilegal unos criminales que pedían un rescate, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues otra cosa que hemos pensado es que los ciberseguros que tanto han estado importantes en 2021, pues no irían ahora en este escenario no podrían pagar más las compañías comprometidas por un ataque de ransomware y entonces la compañía de vuelta no tendrían tantos recursos económicos para poder acontentar a los criminales. De esta manera hemos pensado, bueno, ¿qué va a pasar después? ¿Sabes? Es todo un juego así de creatividad y de discusión entre diferentes analistas. Además, nuestro equipo somos de muchos países diferentes, con muchos backgrounds diferentes a nivel cultural y nacional. Entonces, tenemos muchas ideas diferentes, ¿sabes? Y es muy constructivo el diálogo de esta manera. Pues hemos pensado que si los ciberseguros ya no van a pagar más los rescates, el precio pedido por los cibercriminales se va bajando inevitablemente, porque claro, la compañía no puede pagar los mismos rescates a lo mejor y entonces hay que bajar el precio. Además, algo que hemos visto en los últimos 2 años en la mayoría es el desarrollo de una herramienta de parte de los cibercriminales, que es lo se llama en inglés Data Leak Sites, o sea, esos sitios web en el dark web donde los cibercriminales ponen el nombre de las víctimas que no están pagando por el momento con algunos datos y tal para poner mayor presión en frente a sus víctimas. Pues en este escenario ya no le saldría muy bien hacer esta cosa a más, porque claro, no quieres publicar que la compañía ha sido comprometida por un ataque, porque si no, se bajan además las posibilidades que se pagan de manera clandestina. Entonces, ¿ves? Podrían pasar un montón de cosas. En este caso, nosotros hemos pensado que pues eso sería una de las herramientas a disposición de los gobiernos para tener un impacto muy grande en el panorama de los ransomware. Vamos a ver el tercero escenario que hemos pensado, o sea, el wildcard. Pues estuvimos hablando allí en el equipo pensando en lo que podía pasar, así de, como he dicho antes, muy improbable, pero a alto impacto, y hemos pensado en esa idea. O sea, y si alguien descubre pruebas de cooperación entre los grupos de ransomware y el gobierno ruso, ¿qué podría pasar? Pues hemos pensado que, por ejemplo, una agencia de inteligencia occidental va a sacar este informe donde hay pruebas de esa cooperación. Pues, ¿qué va a pasar? La primera cosa que hemos pensado es que el Estado ruso pues negaría todo claramente y montaría esta historia como si fuera un tentativo de los estados occidentales de minar su credibilidad a nivel internacional. Y mientras estábamos desarrollando este escenario, hemos pensado que es algo muy parecido a lo que pasó, a lo mejor os acordáis de lo que pasó en 2016 con las elecciones en Estados Unidos, cuando claramente con todo el tema de la desinformación en las redes sociales
y pues se atacó mucho a Rusia diciendo que a lo mejor Rusia estaba detrás de eso, de algunos trenes de este tipo, y Rusia claramente negaba todo. Y del otro lado, ¿qué iba a pasar? O sea, Rusia va a negar lo que ha hecho, pero del otro lado, ¿qué va a pasar? Pues creemos que los estados occidentales ya no podrían hacer muchísimo de esta manera. Claramente, sí, más sanciones a nivel financiero contra la Rusia, pero tampoco se podría bajar a nivel militar para hacer algo en esta situación, ¿sabes? Además, tenemos que ver, por ejemplo, porque en la situación actual, donde hay una situación muy tensa con la Ucrania, pues, ¿qué pasaría en esta situación? ¿Sabes? Entonces, son muchos factores que se van ahí añadiendo para formar un cuadro bastante interesante de lo que podría pasar cuando algunas condiciones se verifican. ¿Y ahora qué? Pues esos tres escenarios son solo un ejemplo de lo que pueda pasar y de lo que hemos pensado durante este ejercicio. Pero uno de los factores clave de las técnicas de análisis estructuradas es hacer como revisiones periódicas. Entonces, elegir cuando se hace la primera vez un tiempo, que sea un mes, un trimestre, tal, y para revisionar lo que hemos pensado y ver cómo se podría desarrollar en el futuro. O sea, y además ver si están como alineados o si nos estamos alejando y por qué y tal. Y eso es algo que también dijo Gertian en la presentación esta mañana sobre las técnicas de forecasting, que yo creo que es fundamental para hacer estas cosas. Y entonces, ¿qué se hace en estas situaciones? Por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico de lo que estamos viviendo, lo que pasó en las últimas semanas con los arrestos de la FSB rusa, de los operadores de Revil, por ejemplo, en Rusia misma, y de algunos otros operadores de cibercriminales que estaban basados en Rusia, pues cambia un poco las cosas, ¿no? Es algo que a lo mejor nosotros no habíamos pensado tan en detalle. Fue una idea que pusimos allí en la mesa hablando, pero no le hemos dado tanta importancia. ¿Ves? Eso es otro error que a lo mejor se hace a nivel de analista de inteligencia. No creer en algunas opciones que no parecen tan probables. Pues esas son muy buenas y hay que ir más dentro de esas. Y además, pues tenemos que ver un poco lo que pueda pasar en esta situación, por qué la Rusia ahora está cooperando con los Estados Unidos a este nivel, y ponerlo, por ejemplo, como decía antes, dentro de un panorama geopolítico muy tenso con lo que está pasando en Ucrania. El timing de lo que estamos viendo es muy interesante y claramente de alguna manera nos hace poner más preguntas que respuestas. Y pues cuando hay más preguntas que respuestas, utilizar una de esas técnicas para llegar a una conclusión es muy bueno. Entonces vamos a ver cómo montar su propio ejercicio de técnicas de análisis estructuradas en su propia empresa o en su propio equipo. Pues, ¿qué se necesita? La verdad es muy poco. La respuesta es muy poco. Es bastante sencillo montar esos ejercicios y yo creo que es algo que puede dar mucho valor a las organizaciones y a los equipos de inteligencia. ¿Qué necesitamos? Pues, por ejemplo, un problema muy complejo, pero todas las organizaciones tienen sus problemas complejos seguramente y hay un montón de esos. Después necesitamos un equipo de analistas brillantes y motivados y estoy seguro que todas las personas que están aquí pues son de esta manera porque si no estaban motivados a aprender más pues no estaban en este summit y además un poquito de tiempo. Lo mejor es que no se necesita de pagar nada, no es un software que tienes que comprar ni nada, es solo ponerse juntos alrededor de una mesa, empezar a hablar con los otros analistas y ver lo que sale. Y pues, perdón, pues de técnicas de análisis estructuradas hay un montón. Se cuentan más de 60 y entonces puede dar un poco vértigo, por ejemplo, elegir la mejor para su situación y para su problema. Pues esta división a lo mejor puede ayudar un poco para ver lo que se necesita. O sea, si necesitamos, por ejemplo, organizar, explorar, hacer unas previsiones, se utilizan técnicas diferentes. Y algunas de esas técnicas, como por ejemplo la Analysis of Competing Hypothesis, puede ser utilizada en muchas maneras a través de diferentes categorías. O sea, son técnicas muy buenas
que tener, o sea, son herramientas que para todos los analistas de inteligencia pueden de verdad hacer la diferencia entre una buen análisis y algo hecho mal. Y a ver, aquí están algunos recursos, algunos libros que yo recomiendo siempre, que leí cuando estaba en la uni y que utilizo prácticamente todos los días, todas las semanas aquí en mi trabajo corriente. Y el primero, The Psychology of Intelligence Analysis, es, o sea, creo que todos los analistas de inteligencia lo han leído por lo menos una vez. Es un libro increíble, es un más, como dirían en Inglaterra, y creo que echarle por lo menos un vistazo sea necesario. Y además los otros dos son libros de técnicas de análisis estructuradas, como podéis ver, y eso también tienen un ejemplo práctico que son muy buenos para ver referencias y tal, y también pueden darnos algunas ideas muy buenas para ver cómo enfrentarnos a algunos problemas muy, muy complejos. Y al final, lo que quería decir es que hay un montón de recursos en Internet sobre este tema, sobre el tema del ransomware, sobre el tema de esas técnicas, y entonces es nuestra responsabilidad como todos los analistas tal, intentar utilizarla y intentar a crecer como el cuerpo de conocimiento sobre esos dos temas que yo creo sean fundamentales por lo que estamos viendo ahora en el panorama internacional. Y después, si se pueden compartir las slides, podéis ver los enlaces, están en las slides. Como podéis ver, también hay dos presentaciones que se hicieron hoy también y que me encantaron las dos. Entonces, de verdad, muy buenos recursos en mi opinión. Y al final, pues, eso ha sido toda mi presentación. Si tenéis algunas preguntas aquí o después, me encantaría hablar con vosotros y conectar más. Aquí podéis encontrar mis redes sociales. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido de verdad un honor.